participación y me da mucho gusto presentarles al profesor Isaías Miranda. El profesor Isaías Miranda es investigador del IPN en México, CICATA, doctorado en matemática educativa y con maestría también en matemática educativa. Investigador en teoría de la objetivación y ahora está metido en el cuento de las comunidades de práctica. Entonces agradecerte, Isaías, haber aceptado nuestra invitación, el público es tuyo y adelante. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Gracias al cuerpo académico por permitirme estar aquí ahora con ustedes para platicar, exponer con ustedes algunas reflexiones que hemos estado haciendo, algunos estudiantes que dirijo actualmente y algunos colegas respecto de la enseñanza de las matemáticas en general y en particular sobre la aplicación de una de las teorías sociales que en los últimos años, estoy hablando del 2005 para acá, se ha estado utilizando en el campo de la educación matemática, como es la teoría de comunidades de práctica. La presentación la he organizado de esa manera. El objetivo entonces de esta plática es discutir, proponer un análisis de la enseñanza de las matemáticas con base en la teoría de comunidades de práctica. Voy a poner un poco en contexto cómo fue que me topé con la teoría de comunidades de práctica y de dónde surgió mi interés. Yo trabajaba dentro del Instituto Politécnico Nacional en un centro de formación para profesores y con la intención de formarlos, dar cursos, era para todos los profesores, no exclusivamente de matemáticas, todos los profesores del Politécnico. Se empezaron a hacer cursos con distintos marcos y íbamos a filmar a los salones. Poco a poco empezamos a discutir con varios colegas y veíamos, pues sí, las necesidades de los profesores nos exponían sus inquietudes sobre el modo como estaban organizando las clases y nos dimos a la tarea de ver qué marcos podían encajar para explicar lo que sucedía en el aula. Ya en la literatura de educación matemática en particular, pues hay un montón, y también en general en otras disciplinas. Sin embargo, la teoría de comunidades de práctica fue un libro que me regalaron justo cuando obtuve el grado. Un profesor, por cierto, compatriota suyo, el doctor Luis Moreno, me regaló el libro de comunidades de práctica y me puse a leerlo a la par que platicando con mi esposa, que ella utilizaba también la teoría, pues íbamos discutiendo. Entonces lo expuse con otros colegas y empezamos a discutir la teoría y sobre la pertinencia de utilizarla como un marco para la enseñanza de las matemáticas. Estoy hablando del 2008, 2009, hasta el 2010 más o menos. Así fue como me topé, fuimos indagando, fuimos todavía explorando y poco a poco empezamos a tomar datos y explicar las cosas, esos datos con esta teoría. Algunos de esos ejemplos los voy a mostrar en esta plática. Bien, una breve introducción sobre esto. Esta es una de las preguntas que me parece está dirigida hacia la didáctica, en específico la didáctica, por supuesto, de las matemáticas. ¿Cómo se logra que los estudiantes transiten de un conocimiento, generalmente se piensa este conocimiento de un conocimiento menor a uno mayor y menor, podemos ahí ponerlo entre comillas, pero en general, ¿cómo se transita de un conocimiento a otro en un contexto escolar, en escuelas como las que usualmente estamos nosotros acostumbrados a concebir, las escuelas como donde trabajamos ahora? Esto me parece que es una de las preguntas, insisto, que está dirigida exclusivamente hacia la didáctica, y eso nos obliga a mirar al quehacer del profesor. No quiere decir que lo que hace el estudiante deje de ser importante. Sin embargo, el foco de atención se centra o se puede centrar para responder a aquella pregunta hacia el profesor. Entonces, ¿qué puede hacer el profesor para atender todas las dudas que surgen en una clase de matemáticas? Por supuesto, estamos hablando de esa disciplina en particular.
¿qué hace, qué decisiones toma el profesor en el momento en el que todos los estudiantes le lanzan una pregunta, una duda de su curso, cómo los evalúa? Eso entonces obliga a que nos centremos al profesor. Esto no es nuevo, por supuesto, ya desde 1986 se ha estado trabajando sobre qué es lo que requiere el profesor para impartir una clase. Schulman, de los primeros trabajos, su trabajo muy conocido sobre la necesidad que tiene, bueno, es necesario que un profesor, él propone que un profesor conozca de su tema, pero no solo eso, sino que también tenga una pedagogía. Ahora, ya trabajos futuros se centraron en las creencias del profesor y qué impacto tenían o qué relación tenían estas creencias respecto del conocimiento matemático de los profesores y la manera como enseñaban. Estos eran entonces trabajos que se dirigían hacia el quehacer del profesor. Incluso el trabajo de Schoenfeld es muy interesante, tiene todo un artículo que se llama Teoría de Enseñanzas en Contexto, es un libro extenso, es un artículo extenso, donde plantea la posibilidad de estudiar al profesor a partir de sus decisiones, de las decisiones que él va tomando conforme va interactuando con estudiantes, cuando decide que una duda que tiene el estudiante en una banca como esta, cuando decide hacerla pública, por ejemplo, o cuando decide que esa duda solo la pueda atender exclusivamente al estudiante que la planteó. Eso es la mirada de Schoenfeld, por ejemplo. Sin duda, para poder exponer o para poder estudiar al profesor, los paradigmas psicogenéticos de Piaget y sociocultural de Vygotsky fue la base para todos esos estudios. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que un profesor pueda lograr que sus estudiantes aprendan? Bueno, pues depende. Si nos situamos en un contexto, en un paradigma piagetiano, podemos decirle o sugerirle al profesor que haga determinadas acciones. Si lo ubicamos o si queremos contestar aquella pregunta con un paradigma vygotskiano, entonces le podemos sugerir al profesor determinadas estrategias didácticas que estén relacionadas con el paradigma vygotskiano. Todas estas teorías, algunos las ubican en teorías cognitivas del aprendizaje. Son paradigmas un poco distintos entre ellos, sin embargo, algunos especialistas las concentran en teorías cognitivas. Tanto ha sido la influencia de Piaget y Vygotsky que todos conocemos que algunas teorías de las francesas, que son de las primeras teorías en educación matemática que se han encargado de estudiar al profesor, como por ejemplo la teoría de situaciones didácticas, la antropológica de lo didáctico, han basado sus trabajos en Piaget y en Vygotsky. Sin embargo, el reto para nosotros consistía en qué pasaría si utilizamos un paradigma social, es decir, donde la práctica del profesor dentro de su aula sea nuestro foco de interés. Para ello, entonces, la teoría de comunidades de práctica, que fue el libro de Wenger, fue publicado en 1998. Hay una traducción del 2001, publicada por Paidós. Nosotros queríamos pues ver cómo esa teoría podía aplicarse hacia la enseñanza de las matemáticas. En educación matemática esta teoría ya ha sido utilizada en varios contextos, principalmente en los profesores, pero más específicamente en la preparación de futuros profesores, en la formación de profesores. Esta teoría ha dado algunas explicaciones en ese ámbito en específico. Bien, antes entonces de comenzar con la exposición de la teoría de comunidad de práctica, voy a mostrar un ejemplo que sirvió pues para la sustentación de un examen predoctoral de un estudiante del programa ahí donde estoy, y que utilizamos la teoría de comunidades de práctica precisamente para analizar ese ejemplo. Primero entonces pongo el ejemplo y después propongo
o expongo el análisis de ese ejemplo con la teoría de comunidades de práctica. Bien, un paréntesis antes. La teoría de comunidades de práctica es una teoría sobre el aprendizaje. Y el principal supuesto, la principal unidad de análisis es la práctica, está ahí la definición, pero más aún la práctica entendida metida en una comunidad. Para hacer un ejemplo, para citar un ejemplo que el propio Wenger comenta, uno puede aprender naturalmente practicando, por ejemplo, tocando piano. Eso sin duda es una práctica, es un hacer algo. Pero no es esa la práctica a la que él se refiere. También hay comunidades, naturalmente, como por ejemplo, haber una comunidad en un nivel nacional o en una colonia en específico, o una comunidad religiosa. Pero tampoco eso puede considerarse o podría considerarse como una comunidad de práctica. Lo que él está interesado es lo que hace el individuo dentro de una comunidad que lo arropa, de tal manera que ambos, tanto individuo como comunidad, van identificándose a sí mismos. Esa es la unidad de análisis que él utiliza. Bien, ahora sí expongo el ejemplo que les comentaba. Los sujetos de investigación fueron dos profesores universitarios. Ambos tenían 10 años de experiencia en una universidad mexicana y ambos estaban enseñando o iban a iniciar a un curso de probabilidad y estadística en la carrera de negocios internacionales. Como para la teoría es importante la experiencia, nosotros consideramos preguntarles qué experiencia tenían enseñando ese curso. El profesor 2 había enseñado ya ese curso 3 años antes, y en ese momento en el que íbamos a tomar los datos, uno de los profesores no había enseñado ese curso, aun cuando ya tenía, por supuesto, 10 años de experiencia en esa escuela. Bueno, ¿qué pasó 3 años antes? Cuando una de las profesoras dio el curso. En aquel momento nos platicó la profesora que a su vez había otra profesora, que aquí le nombramos profesora 3, estaban dando el mismo curso de probabilidad, pero en una de las unidades de ese curso, que es la unidad 3, donde se abordan los conceptos de probabilidad y cálculo de probabilidad, ya se habían dado cuenta que les estaba costando bastante trabajo a los estudiantes aprender conceptos de probabilidad. Entonces se les ocurrió como una estrategia didáctica una feria de probabilidad. No está ahí mencionada, pero la voy a mencionar. Es una feria de probabilidad como una estrategia para evaluar el concepto de probabilidad en esta unidad en específico. Para ello se elaboraron hojas de evaluación. Bien, en el momento en el que nosotros íbamos a tomar los datos, hubo 3 momentos en el que tomamos los datos. Uno fueron 2 reuniones de academia. Aquí la academia pues eran 2 profesores nada más, el profesor 1 y el profesor 2. Uno ya había enseñado el curso y el otro no. Y también filmamos las clases después de esas reuniones de academia. Insisto, en la academia eran solo 2 profesores, porque además así era la escuela no es muy grande, y cuando se dan 2 cursos, cuando muchas veces se dan solo 2 cursos, pues solamente se comunican los profesores de ese mismo curso. La feria de probabilidad consistía en lo siguiente. Dada la experiencia de la profesora 3 años antes, ella le sugirió que organizaran otra vez una feria de probabilidad. En esta feria de probabilidad, lo que tenían que hacer los estudiantes era presentar un juego de probabilidad, un juego que involucrara azar. Y ese juego lo tenían que inventar los estudiantes. Claro, eso de inventar no era tampoco tan viable. Podían tomar ejemplos de lo cotidiano, por ejemplo de la lotería, o podían tomar ejemplos del libro, pero hacerles pequeñas modificaciones. Esa era la intención de presentar o de hacer un juego. No podían repetirse los juegos entre los equipos. Y también tenían que explicar qué conceptos de probabilidad tenían o estaban involucrados en cada uno de los juegos. De ahí que se tenía que hacer una hoja de evaluación, porque esa hoja de evaluación
se le iba a dar a un comité especializado, eran profesores de la misma universidad, y los profesores con hoja de evaluación en mano iban a cada grupo, a cada stand, y entonces les empezaban a preguntar algunas cosas. Voy a mostrar algunas preguntas, algunas cosas que los evaluaban, y entonces tenían que explicar los conceptos involucrados en ese juego de azar. Bien, voy a ir más en específico qué pasó en la primera reunión de academia entre el profesor 2 y el profesor 1. Tuvimos acceso a grabación en audio, no nos permitieron filmarlos, solamente en audio. Y bueno, el profesor 2 expone su experiencia. Es muy importante para la teoría que nosotros estamos manejando en las comunidades de práctica, la experiencia. El profesor 2 expone entonces su experiencia de la feria de probabilidad que había organizado 3 años antes. Muestra la hoja de evaluación, se la muestra al profesor 1, que aquí le hemos llamado así, y proponen organizar una segunda feria de probabilidad. Como la feria de probabilidad sí les funcionó 3 años antes, bueno, decidieron entonces implementarla en ese nuevo curso. Se reúnen, se mandan por correo electrónico la hoja de evaluación, y se reúnen nuevamente en la segunda reunión de academia. Otra vez nos invitan y les pedimos que nos dejen escucharlos solamente con la grabadora. Y entonces el profesor, que no había tenido experiencia en esa feria de probabilidad, lo único que tenía como referente 3 años antes era la hoja de evaluación y algunos comentarios que le había dicho la profesora anterior, su compañera. Entonces, cuando el profesor ve la hoja de evaluación, nos comenta pues que él lo recibió por correo electrónico y hace algunos comentarios, y esos comentarios los vierte en la segunda reunión de academia, y le dice que había que hacer algunas modificaciones. Entonces, se hace una segunda modificación debido a las sugerencias del profesor, que no había tenido experiencia en enseñar el curso de probabilidad. Este es un extracto de la hoja de evaluación, solo es un extracto. La hoja de evaluación consistía de 3 segmentos, así le llamaron ellos. Eran 3 segmentos, aquí solo muestro 2. Uno de los segmentos eran datos personales del equipo, y los otros 2 segmentos son paquete de juego de probabilidades y otro de presentación. A su izquierda están algunos puntajes, ya ahora digo de qué consisten las descripciones. A su izquierda está dividido, esta es la hoja de evaluación de la feria de probabilidad 1, es decir, como fue 3 años antes, y esta es la hoja de evaluación, parte de la hoja de evaluación, como fue con el profesor inexperto en el curso de probabilidad. Cada segmento tenía puntajes. El puntaje de datos personales tenía 0 puntos. El dato de paquete de juegos de probabilidad valía 80 puntos en la hoja de evaluación 1, digamos en la feria de probabilidad 1, y valía 70 en el otro. Estos fueron una de las modificaciones que hizo o que propuso el profesor 1, que hemos llamado, el profesor que no había enseñado el curso. El otro segmento era la presentación. Valía 20 puntos en total 3 años antes en la feria de probabilidad 1, y en la feria de probabilidad 2 ya valía 30 puntos. Bien, ¿cuáles fueron los cambios? Estas son las descripciones. Claro, aquí hay más descripciones, aquí solo mostré una. Esta, por ejemplo, que dice la explicación es clara, se le pedía al equipo que dijeran, bueno, que expusieran su juego, y el comité evaluador tenía que decidir si era clara o no la exposición. Noten uno de los cambios, que es en la feria de probabilidad 1, o sea, 3 años antes le asignaron 25 puntos, y cuando entra el profesor inexperto deciden ponerle 15 puntos. Ya voy a decir por qué esos cambios. Precisamente para eso nos sirvieron los audios de las reuniones de academia.
Y en la presentación, que son los cambios más significativos y que repercutieron incluso en la enseñanza, en el segmento de presentación 20 puntos valía con la feria de probabilidad 1 y 30 en el otro. Estos son los ítems que modificaron o que se modificaron. Este quedó igual, es decir, en la presentación, segmento de presentación, se evaluaba la vestimenta, puntualidad y organización en la presentación, y ahí este ítem quedó igual, pero le asignan 10 puntos a uno y a otro 15. En la feria de probabilidad 1, la explicación del juego es clara, esta vale 10 puntos, es una descripción que 3 años atrás se había considerado útil, pero acá se modifica, y esta modificación la propuso el nuevo profesor. Dijo, bueno, sí, vamos a decir que vamos a evaluar que la explicación del juego es clara, pero también hay que evaluar si les dan refrigerio. ¿A quiénes? No, pues a los profesores, al comité revisor. Entonces, esto se consideró como parte de evaluación. Que tenga que ver o no con el aprendizaje es otra cosa. Nosotros solo nos fijamos en cómo se modificaron. Y la otra, que es de las más importantes a nuestro juicio, involucra nueva descripción, que es máxima ganancia obtenida en el juego. Porque dijo el profesor, bueno, si son juegos de azar, pues se trata de ganar. Quien gane más, quien tenga más dinero, es el que mejor hizo su juego. Esa fue la manera como el profesor inexperto plantea la posibilidad de una modificación en la hoja de evaluación. Y entonces, dado que involucra este nuevo ítem, le asigna 5 puntos y entonces se modifica todo el puntaje que falta. Son de las modificaciones más importantes. Ahora bien, este ítem, como nosotros grabamos después las clases, después de la reunión de academia, después de que acordaron esto, en términos de la teoría, negociaron este nuevo significado, entonces fuimos a grabar algunas clases. Y esta máxima ganancia obtenida en el juego modificó la clase de los profesores. Porque entonces, como estaban urgidos de alguna manera por decirles o darles a sus estudiantes herramientas de probabilidad, herramientas teóricas, matemáticas, para que hicieran juegos, les tenían que dar de alguna manera juegos donde la probabilidad de perder en la casa fuera mínima. Es decir, como había que ganar dinero y había que implementar dinero, entonces había que darles a los estudiantes una posibilidad para elaborar juegos donde el apostador, el que fuera a jugar, perdiera fácilmente o tuviera pocas probabilidades de ganar. Y esto modificó su clase. No voy a entrar en detalles en las clases, tenemos algunos datos sobre eso, pero esto fue digamos, la parte más importante en cuanto a la modificación de las hojas de evaluación. Bueno, ¿cómo analizar estos datos? Ya di una propuesta, ya más o menos comenté cómo se pueden analizar esos datos. Ahora voy a ir un poco más profundo, voy a ser un poco más detallado en cómo con la teoría se puede analizar esos datos. Voy a dar unas breves descripciones de algunos de los conceptos más importantes de la teoría de la comunidad de práctica. Ya comenté que es una teoría sobre el aprendizaje. Es una teoría que postula que se aprende en una comunidad de práctica. No solamente en una práctica, no solamente en una comunidad, sino en lo que se llama una comunidad de práctica, el individuo metido en una comunidad. Y entonces la propuesta nuestra es que consideremos la práctica de la enseñanza como una práctica metida en una comunidad de práctica. Es decir, enseñar matemáticas, la práctica de la enseñanza es una comunidad de práctica. Ese es el axioma, el supuesto que nosotros tenemos en la aplicación de esta teoría. El profesor cuando enseña, cuando se mete en un salón de clase, ya está en una comunidad de práctica. Voy a exponer un poco más a detalle por qué puede validar este supuesto. El aprendizaje en la teoría de comunidades de práctica tiene una connotación de una negociación. No es solo una negociación de un
toma y daca de a ver qué mejor, por ejemplo, qué mejor precio podemos lograr cuando compramos alguna cosa. Eso puede ser una acepción de negociación, dice Wenger, pero hay otras. Negociación de significado es reproducir, digamos, lo antiguo en lo nuevo, esa es otra de las acepciones. Bien, la negociación de significado tiene dos procesos, el de participación y el de cosificación. Voy a dar las definiciones antes de, después de mostrar una similitud con esta figura que es la del agua, que es la que utiliza Vygotsky para su unidad de análisis. Cuando uno, dice Vygotsky, cuando uno quiere analizar las características del agua, por ejemplo, por qué apaga el fuego, uno no puede dividirla en sus moléculas porque uno se encontraría con ciertas contradicciones intrínsecas. El hidrógeno es inflamable y el oxígeno es un combustible. Entonces uno puede decir, ¿cómo es que apaga el agua? No puede uno explicar que el agua apaga el fuego a partir del estudio individual de sus moléculas, de su constitución molecular, porque una se prende muy fácil y el otro hace que él se prenda. Ese es algo parecido a los procesos de participación y cosificación. No se pueden entender uno sin el otro, porque participación es este proceso de tomar parte con otros, como lo que hacían los profesores en la academia, y la cosificación es mostrar algo como la hoja de evaluación que produjeron, por ejemplo, 3 años antes los dos profesores, y después se modificó esa hoja de evaluación y se cosificó en esto. Entonces, siempre, dice Wenger, en una comunidad de práctica los profesores, cualquier individuo, participa y cosifica a la vez. El lenguaje es un ejemplo de cosificación. Y a la vez, cuando uno está platicando, discutiendo, también está participando. No es que primero suceda uno y después el otro. Los dos van metidos. Claro que para efectos del análisis, uno a veces se centra en cómo fue la participación y a veces se centra en cómo fue la cosificación. Bien, la experiencia del profesor 2, aquel que no había dado el curso de probabilidad, pero tenía 10 años de experiencia como profesor, negoció el significado que le llegó a su correo electrónico cuando le envió a la profesora y le dijo, esta fue la hoja de evaluación que nosotros decidimos poner 3 años antes. Entonces, cuando se enfrenta ese profesor que no vivió esa feria de probabilidad, no sabía, no tenía ni siquiera un contexto antes de dar ese curso, cuando le empieza a explicar la profesora en la primera academia, en la primera reunión de academia, ya empieza a negociar el significado de una feria de probabilidad que, insisto, él no vivió. La hoja de evaluación sirvió como un ejemplo, este es un ejemplo de cosificación. La hoja de evaluación 1 fue una cosificación que en su momento 2 profesores decidieron, y la hoja de evaluación 2 fue otra cosificación producto de la participación de un profesor que en su momento dijo, pero ¿por qué aquí no está el dinero? ¿Por qué no se evalúa el dinero? Entonces vamos a evaluar el dinero. Entonces son ejemplos, entonces, ya que estoy mostrando de cómo la teoría puede explicar los datos que mostré hace un momento. Y es precisamente eso. Estos son ejemplos, insisto, tanto de participación, pero ya más de cosificación, porque ya estoy en una hoja. Y entonces ya van a interpretar. Esto tiene que ser interpretado nuevamente, como les decía en su momento. La máxima ganancia tenía que ser interpretada ahora por los profesores para dar sus clases. Bien, solo como ejemplo, sin profundizar tanto en las clases. El profesor decía que la enseñanza del análisis combinatorio era solo como unas reglas para contar. Incluso en el programa de probabilidad se veía el análisis combinatorio en un punto, al principio de la unidad del curso de probabilidad, y el
tema de probabilidad se veía hasta la unidad 3. Entonces estaban desfasados, digamos, en el tiempo. Primero se veía una cosa, luego la otra. La profesora 2 comenta que a raíz precisamente de esto de la incorporación de la máxima ganancia, ya incorpora el análisis combinatorio como herramienta para el cálculo de probabilidades. Uno puede decir, bueno, pero eso ¿por qué no lo hiciste desde antes? Eso pareciera que puede ser obvio, pero no es tan obvio, porque el profesor, esta profesora seguía al pie de la letra el plan de estudios. Y como el plan de estudios le decía que primero viera análisis combinatorio, pues primero veo análisis combinatorio. Pero con el asunto de la feria y la incorporación de la máxima ganancia, empieza entonces a mezclar el análisis combinatorio con el cálculo de probabilidades. El análisis combinatorio como una herramienta para calcular probabilidades. Bien. La propuesta de análisis, entonces, ahora voy a ir más a profundidad. En la enseñanza de las matemáticas, la capacidad de aprender se configura, como ya lo he insistido, en una comunidad de práctica y siempre en relación con las prácticas. Una comunidad de práctica, hasta ahora la voy a definir, o la voy a exponer como lo dice Wenger. Una comunidad de práctica tiene 3 características y son estas que aparecen aquí. Todos los miembros de la comunidad deben tener un compromiso mutuo. En este caso, todos los profesores de una escuela tienen, por lo menos como compromiso, lograr que sus estudiantes aprendan. Esa es la aplicación que nosotros queremos proponer. Una empresa conjunta, es decir, tienen que tener una meta. Por ejemplo, todos están de acuerdo con que la educación puede modificar mucho del pensamiento y puede hacer mejores al individuo. Eso puede ser una empresa, todo profesor lo hace, o lo tiene por lo menos. Y un repertorio compartido, vaya, todos los profesores por lo menos saben, hoy tienen significado sobre el currículo, sobre el plan de estudios, sobre estudiantes, palabras como aula, escuela, etc. En particular, en el ejemplo que mostramos, los 2 profesores, después de aquella reunión de academia, después de la segunda, ya sabían qué significaba la feria de probabilidad, por ejemplo. El profesor 2 no sabía el concepto de feria de probabilidad, pero ya lo tuvo una vez que fue introducido por la otra profesora. En ese sentido hay un repertorio compartido. Bien. 2 conceptos más que están en la teoría, y ya para mostrar ahora sí con mayor claridad el asunto de cómo concebir al profesor la enseñanza como una práctica dentro de una comunidad de práctica. En los procesos de participación y clasificación siempre hay objetos que le llaman en la teoría objetos limitantes y una correduría. El individuo, dice Wenger, todos nosotros como individuos formamos parte de varias comunidades en nuestras vidas. En ocasiones estamos, por ejemplo, en nuestro trabajo podemos formar una comunidad de práctica, pero también con nuestros amigos y también con otro grupo de amigos. Es decir, no siempre nos movemos en la misma comunidad. Y el conocimiento que podemos adquirir en una comunidad, en ocasiones lo pasamos a otra comunidad, y sin siquiera ser expertos. Un ejemplo de esto me sucedió hace 2 días, donde estaba en una fiesta infantil. Estaba platicando con los papás de uno de los niños. Y este señor trabaja para una empresa de levadura, pero a su vez me explicaba, y entonces se veía que era un experto en levadura. Me decía cómo se hace, cómo se procesa, a quién se le vende, y todos los asuntos químicos que pueden estar involucrados, procesos químicos en la levadura, lo sabía a la perfección. Sin embargo, no era químico. Él era repartidor, era jefe, repartidor, pues, supervisor de varias camionetas. Y sin embargo, hablaba con una experiencia que por lo menos yo no sabía. También él mismo me decía que tenía una hija con capacidades especial, pues, tenía una enfermedad, y me hablaba de esta enfermedad, pues el papá me hablaba como si fuera un médico.
A lo que voy es que nos pertenecemos a varias comunidades y son ejemplos de que llevamos información de una comunidad a otra. En ese sentido somos corredores, dice Wenger. El individuo es corredor. Aprende en una comunidad, pero también se va a otra y lleva información de esa otra, aunque no pertenezca a esa otra comunidad. Y entonces la aplicación que nosotros queremos exponer es precisamente la enseñanza es una práctica metida en una práctica, en una comunidad de práctica, pero la pregunta que nos hacíamos era qué tipo de prácticas son estas donde además de enseñar está metido el profesor. Bueno, lo que sugerimos es que son 4. Puede haber más, incluso una puede estar metida en la otra. Una práctica de academia que lo identificamos con el ejemplo que mostré con 2 profesores de probabilidad. Siempre los profesores, sobre todo cuando enseñan la misma materia, se comunican en pasillos, hacen sus reuniones y siempre platican sobre cómo vas con este tema, cómo lo abordaste, qué ejercicios pones, etc. Esa es una práctica de academia que podemos identificar. Otra que pudiera ser interesante es la práctica de gestión, que es la actividad que el profesor establece con sus autoridades. Por ejemplo, nos topamos en este ejercicio que algunos profesores, bueno, estos profesores tenían que ir a las carreras en el programa porque las autoridades les evaluaban qué tanto veían el contenido de sus planes de estudio. Entonces los profesores tenían que ir alcanzando el programa o viendo el programa en relación con su autoridad. De alguna manera gestionaban el conocimiento, algo parecido a lo que sugiere Echevelar, parecido, no es igual. La práctica de capacitación, todos los profesores actualmente, por lo menos en esa universidad, algunos de los profesores estaban estudiando otros cursos de preparación, de estrategias didácticas. Entonces, estos profesores que también están en una capacitación llevan esa información a su aula. Y naturalmente la práctica de enseñanza, que es donde se congregan las demás prácticas. De tal manera que esta es una tabla con la que intentamos exponer la relación entre la práctica de instrucción o de enseñanza con estas otras 3 prácticas. Y estos son las cosificaciones y las participaciones. A este concepto no entraré en detalle, la complementariedad está metido en la teoría de Wenger, pero como ejemplo, en la práctica de academia, como participación, pues asiste a reuniones, comenta sobre los problemas de aprendizaje, y lo que cosifican, generalmente son papeles, son minutas de reuniones de academia, por lo menos en teoría tienen que ser. Estas minutas de las academias, en el ejemplo que mostré, puede ser la hoja de evaluación, aunque efectivamente no hubo una minuta. El reglamento establece que se tienen que hacer minutas, pero no lo hacen, pero por ejemplo en aquel momento fue la hoja de evaluación. Y así podemos irnos, por ejemplo en la práctica de gestión hay sugerencias sobre modificaciones del programa, el profesor siempre hace algunas sugerencias y esas sugerencias se ven reflejadas en el programa. No quiere decir que sea de manera inmediata, pero bueno, esa es una relación posible entre lo que sería la participación y clasificación en una práctica y en otras. Otra manera de explicarlo es esta: el profesor está metido en su práctica de enseñanza o de instrucción y a su vez él es corredor entre todas estas prácticas. Él lleva una práctica de academia, se capacita y toda la información que obtiene aquí en su capacitación de alguna manera la tiene que llevar a su aula, por ejemplo nuevas estrategias de enseñanza. Bien, esta es una gráfica más que le hace un zoom, un acercamiento aún más detallado de todo lo que cómo se puede relacionar la práctica de enseñanza o de instrucción con las otras prácticas. Aquí mostramos cómo es cómo la correduría, es decir, el profesor, que es un corredor, establece ciertas relaciones entre las 3 prácticas, que es de gestión, de academia y de capacitación, con el de la enseñanza. Todo concurre hacia la enseñanza. Por eso es que nosotros de alguna manera encontramos sólida, bueno, por lo menos no hemos encontrado un hueco en la propuesta de proponer a la práctica de enseñanza como una comunidad de práctica, como un ejemplo de comunidad de práctica. Nos hemos topado con algunos
colegas que en las discusiones que establecemos nos dicen, bueno, es que en el aula hay una comunidad de práctica, es decir, el profesor y los estudiantes forman una comunidad de práctica. Nosotros decimos que no, tratamos de argumentar pues que no es así. En el aula el profesor pertenece a una comunidad de adultos y los estudiantes pertenecen a una comunidad de jóvenes y de alguna manera no hacen una comunidad de práctica. Eso bueno, son posturas teóricas que estamos discutiendo. Algunos otros dicen que son comunidades de aprendizaje, en el aula hay una comunidad de aprendizaje, pero son posturas pues teóricas distintas. Esta discusión la tuvimos en un congreso, por cierto, sobre estadística, esto de considerar práctica la práctica del salón de clase como una práctica de comunidad de práctica. Bien, algunas reflexiones ya para terminar y no cansarlos. Consideramos que puede ayudar, esta teoría puede ayudar a comprender cómo las decisiones del profesor que son tomadas fuera del salón de clase afectan la enseñanza. Les había comentado estas decisiones que toman los dos profesores de modificar la hoja de evaluación, modifica su clase. Hay datos, tuvimos los datos, no los mostré aquí porque no era el tema, pero sí los modifican. Se ven clases completas donde los temas, se ven conceptos que ni siquiera están en el plan de estudios mostrados. Hay una propuesta similar que encontré gracias a un profesor que platicando con él de esta propuesta, me sugirió el trabajo de Scott y varios, es un danés, y ellos lo que dicen en su trabajo, lo que ellos quieren estudiar son las creencias del profesor, pero desde lados donde no están, desde lados que no sean individuales, pues. Es decir, no se centran, no preguntan al profesor qué quieres hacer en específico, sino que le empiezan a averiguar qué hizo en otras prácticas. Estas son las prácticas que ellos sugieren. Este es un extracto de este artículo, está publicado en el ZDM, y entonces este profesor, estos investigadores tratan de analizar las creencias, pero a partir de unas prácticas que están fuera del aula o fuera del individuo, pues. Argumenta que estas creencias son producto de estas prácticas. Por ejemplo, el trabajo con colegas, que es muy similar a lo que se propone con la práctica de academia, sus vidas particulares, la práctica, los programas, las teorías que tengan sobre la enseñanza. Eso afecta a sus creencias, y sus creencias naturalmente afectan su salón de clase. Bueno, es una propuesta, es un poco similar a sus diferencias, claro, pero similar a lo que se está proponiendo. Bueno, puede ayudar a cómo la participación del profesor se relaciona entre sí, entre distintas prácticas. Por supuesto, la teoría de comunidades de práctica no agota la complejidad de la enseñanza. La enseñanza es muy compleja. Esto es solo una propuesta que yo vengo a compartirlos, de lo que podemos concluir, bueno, reflexionar aún más, es bueno, ¿qué pasa si nos basamos en que el profesor es un corredor, es decir, es un representante de diversas prácticas? ¿Qué didáctica implicaría ese papel en el salón de clases? Es decir, ¿qué estrategias le podemos proponer si es que lo concebimos como un corredor? No sé, sinceramente no sé, pero de lo que sí estoy seguro es que no creo que le podamos proponer esto, que se convierta en un afilador y que a todos los estudiantes los ponga o los homogeneice de la misma forma. De eso sí estoy seguro, que creo que con esta teoría no se le puede sugerir al profesor que sea de este modo. ¿Cómo entonces? Bueno, yo arriesgando un poco ser infraccionado, tomé esta foto en un camión que iba justo frente a mí, y es un camión repartidor de bebidas alcohólicas, y entonces la tomé no tanto por la promoción, sino porque ya estaba pensando más o menos en cómo exponer. Y entonces me llamó la atención que
uno dice, bueno, 1 más 1 igual a 57.90. Y del otro lado 2 más 1, 41.90. Si uno se enfrenta a eso, dice, bueno, esto, claro que no hay matemáticas aquí, bueno, ¿cuál es la tontería de escribir eso? Sin embargo, hay sus razones. Por supuesto que esto es una relación mercadológica. De vender, naturalmente. Aquí están mostradas, he tapado las marcas, por supuesto, no me patrocinaron, pero las he puesto aquí, pero aquí está la muestra. Hay una botella más una botella da otra botella y está el precio de acá. Esto hay que explicarlo. Entonces yo pensé en el profesor. El profesor es un consumidor constante. Entonces tiene que explicar, me parece, que puede ser un ejemplo para mostrar a los estudiantes cómo no siempre 1 más 1 es 2. ¿Y en qué contextos vale decir que 1 más 1 es 57.90? Con eso termino. Son más preguntas quizá que he planteado que respuestas, y con esto les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces damos un espacio para preguntas, comentarios que entraran en un momento de discusión con Isaías. Yo tengo una inquietud que quisiera explicitar, y es en relación un poco con el ejemplo que nos da de la reunión de padres de familia y la persona que habla sobre la levadura y los problemas médicos de su hija. Porque, digamos, pienso que no se trata de que yo lleve una información de llamémosla comunidad por ahora, a otra comunidad que de pronto no tiene como comunidad unos propósitos compartidos, una intención compartida. O sea, bueno, sí, usted está en la comunidad de padres de familia, por ponerle algún nombre, y alguien le empieza a hablar de los problemas de su hija o de levadura, etcétera, pero uno dice, ¿y qué tanto le importan al otro? ¿En qué sentido es un tema que interese, que sea una empresa compartida de esa comunidad padres de familia? O sea, no creo que se trata simplemente de llevar información de una comunidad a otra, porque eso no garantiza que haya una intención, un interés de los que participan en discutir. Usted de pronto lo oyó, no sé si le interesaba mucho lo de la levadura o no, lo escuchó, y eso que hace que usted lleve información, entre comillas, útil para una comunidad que tiene otros intereses, otros propósitos. Me parece que ese es el peligro que hay de pronto con esta mirada, de que cualquier cosa que se considere articulación entre comunidades. Y la otra inquietud que tengo es un poco en relación con cómo es que yo, bueno, primero, eso de compartir significado siempre es muy complicado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con significación. Algunos por eso se dan por compartidos, porque quizá usamos las mismas palabras, pero no quiere decir que estemos interpretando esas palabras de la misma manera. Y pareciera que estuviesen de acuerdo, sin embargo, en una mirada más fina de pronto estamos con diferencias muy fuertes. Entonces yo creo que no es solo hacer parte de un grupo de personas, sino también tener la intención de participar, de ser con otros, de discutir con el otro, no solo de intercambiar una información, sin que construyamos algo colectivamente. Entonces, me queda la preocupación también con los profesores de probabilidad, que no sé si negociaron, porque no creo que negociar es que usted me diga, entrégueme todas las armas y entonces yo le entrego todas las armas, y ya. Eso es una entrega, no es una negociación. Entonces aquí, cámbiele, agréguele que tiene que darle merienda a los evaluadores, refrigerio. ¿Eso en qué sentido es negociación? Es una petición del otro que parece se incorpora, pero no sé cuál es la pretensión, por qué se hace. O sea,
me parece que habría que mirar mucho más detalles de qué hace que haya negociación, que efectivamente estemos en una empresa compartida y no simplemente ahí intercambiando información que podría no ser tan interesante para unos y otros. Sí. Pues Sí, voy a comentar sobre lo primero. Es cierto, ahí en el ejemplo que puse, los padres de familia no formamos, claro, una comunidad de práctica. Es decir, el padre de familia que me estaba comunicando algunas cosas de su trabajo y de la enfermedad de su hija, claro, entre él y yo, o los padres de familia, no formamos una comunidad. Somos finalmente informantes. Yo tengo otra comunidad, por ejemplo, mi trabajo o mi quehacer laboral, donde puedo llevar esa información y hacerla útil para crecer, por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo. Pero entre el profesor y yo no hacemos una comunidad de práctica. Aquí el asunto, y es cierto, quizá fue error mío, en el sentido, voy hacia la segunda y a ver si profundizo sobre este punto primero de la comunidad de práctica. En la segunda, en el caso del llevar refrigerio a los evaluadores, estuvo fundamentado en que los estudiantes de negocios tenían que ser atentos hacia sus clientes. Estuvo en la discusión grabada, en las conversaciones que tuvo con la profesora. O sea, tuvo sus razones, esta en particular, la que recuerdo inmediatamente, fue esa. Porque sí le preguntó a la otra, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si lleva o no, ¿cómo es que la vas a evaluar? Dice, no, pues es que para los estudiantes de negocios tienen que ser atentos hacia sus clientes. En este caso los clientes son los que vamos ahí. Entonces, bueno, puede ser cuestionable ese fundamento. Desde el punto de vista educativo uno puede decir, bueno, eso no tiene nada que ver con el aprendizaje, con evaluar un aprendizaje. Sin embargo, detrás sí hubo. Sí hay una negociación de significado en ese sentido, por ejemplo. Entonces, la otra profesora lo acepta o no. Bueno, lo aceptó en este caso. Puede reaccionar y decir, bueno, es que eso no, y entonces empieza a dar sus razones. Las razones finalmente, en las razones expones el significado que te da eso. Por ejemplo, el de las máximas ganancias. Después nos encontramos con que en la feria de probabilidad no se midió o no se les pidió a todos los participantes que empezaran con el mismo dinero. Entonces, ese fue un error, digamos, de cálculo que tuvieron. Lo propusieron en la hoja, pero no lo llevaron a cabo en la feria de probabilidad. Ahora sí que no tuvieron precaución de qué significaba ponerles evaluar con dinero. Entonces, a lo que voy es que en las razones que uno va dando, cuando uno va exponiendo, ahí me parece que se encuentra la negociación de significado. En la comunidad de práctica, es cierto, debe haber estas tres características, según la teoría, claro, debe haber estas tres características como un compromiso y una meta. Insisto, en los padres de familia pues no tenemos una meta en común, pero esa información que él tiene a mí me puede servir para después hacer crecer o participar en una comunidad donde yo pueda llevar esa información. No sé si fue claro. No, yo entiendo, Isaías, que el centro de la discusión fue en la categoría de la enseñanza, visto desde la teoría de las comunidades de práctica. Pero también había señalado tú que la teoría de las comunidades de práctica es una teoría del aprendizaje. Bueno, también había que señalar que la teoría no emerge del campo de la educación matemática. También habría que mirar eso. Y que se ha usado justamente para adelantar investigaciones en educación matemática. A mí me gustaría que de pronto te pronunciaras un poco sobre, creo que hay dos categorías cuando se analiza el aprendizaje con esta teoría, que Wenger la llama participación periférica, creo que es una, y la otra no recuerdo muy bien si es participación central o algo así. Y entonces más o menos ahí estarían monitoreando, por poner un nombre, el aprendizaje en relación con clases de matemáticas, procesos matemáticos, qué sé yo, procesos geométricos. Digamos, sobre eso, ¿tienen ustedes pesquisas, tienen
algunos datos que efectivamente hayan podido documentar, analizar, No, aplicando esta teoría? aún no. De hecho, sí, la teoría de Wenger sale de un trabajo en el que participó con Jean Leib, esta antropóloga, que se ha encargado de estudiar el uso de las matemáticas, pero en contextos, vamos a llamarle cotidianos. En ese libro incluso salen o acuñan el término de participación periférica, aprendizaje periférico, y es que se refieren a la participación que hace o que tiene un novato que es inexperto, por supuesto, y que quiere entrar a una comunidad de expertos. Entonces, es periférico en el sentido que en un principio las opiniones del novato no logran permear hacia la comunidad. La comunidad ya tiene ciertos significados arraigados, ciertos repertorios compartidos, llamémosle en el sentido de ahora de Wenger, y ya tiene cierto lenguaje, y que el novato, al querer entrar en esa comunidad, primero sus participaciones son periféricas. Cuando, de hecho, hacen un estudio de cómo ese proceso se empieza a dar, y cómo ese novato, conforme pasa el tiempo y su participación empieza a ser cada vez más importante dentro de la comunidad, ahí es donde empieza a surgir el aprendizaje. Se puede ver el aprendizaje en un aula como, vamos, los novatos, que serían los estudiantes, y el profesor, que sería el experto, pero no hemos indagado por ahí, no tenemos datos. Sí conocemos el trabajo de Jean Leib, en este caso, con el uso de las matemáticas en ambientes cotidianos, y cómo el aprendizaje, ya en términos generales, por ejemplo, con costureras del Líbano, si no mal recuerdo, si fueron sus estudios, que también ya hay estudios de varios otros investigadores de cómo van aprendiendo los niños, por ejemplo, a tejer, bueno, cómo van aprendiendo a tejer, y a veces ni siquiera son enseñados por sus papás, solo están observando. Bueno, ese tipo de trabajos los tiene Jean Leib, y en ese sentido se refería con participaciones periféricas, o aprendizaje periférico. Pero nosotros no hemos indagado por ahí. Eso es creo yo que es otra interesante línea de ver el aula como esto, como novatos y un experto, y cómo esos novatos van aprendiendo. Pero es que el aprendizaje escolar es muy cultural, pues. O sea, las escuelas como las conocemos ahora, o como nosotros estamos acostumbrados, pues son muy occidentales. Pero hay otras comunidades, por ejemplo en México, en el sur de México, donde el aprendizaje no se da como en las aulas. ¿Sí? Sí, es que no me quedó muy claro lo de objetos limitantes. Tú mencionaste ahí que no sé si sobre eso platicaste algo. Sí, los objetos limitantes son esos objetos que están entre una práctica y otra. Por ejemplo, bueno, voy a poner la propuesta. En esta, por ejemplo, son esos cosas lo que se ha cosificado en las prácticas, y que pueden estar en ambos lados, en dos comunidades o más comunidades, que pueden servir. Por ejemplo, en esto de la participación en la práctica de capacitación, cuando el profesor se capacita, va a cursos de capacitación, produce objetos, por ejemplo, estrategias didácticas, y esos objetos, o diseño de secuencias didácticas, y esos diseños, aunque fueron creados aquí, son aplicados acá. Y esos son los objetos limitantes, que son objetos que existen, que pueden servir en dos comunidades distintas, pues. Aquí esta es una comunidad, porque esta comunidad cumple con las características que propone Wenger. El individuo que está en una práctica de capacitación, o bueno, todos los individuos tienen, por lo menos en teoría, la meta de mejorar su enseñanza, que esa es una.
tienen un lenguaje, es decir, un repertorio compartido. Todos saben qué es un estudiante, qué son los planes de estudio, y todos tienen un compromiso, es decir, en teoría su participación debería ser importante para hacer crecer la comunidad de capacitación. Pero claro, ese individuo que lleva esa capacitación se va a su escuela y todos se van a su propia escuela. Si diseñaron secuencias didácticas, pues cada quien en su propia escuela lo va a implementar en su práctica de enseñanza. Ese objeto es el objeto limitado. Que podrían ser objetos de interés de las comunidades. Pero Claro claro, que lo sean, sino que puedan ser potencialmente. Porque sí, es sí, posible que haga, como pasa, hacer muchas cosas acá, Eso. casi nada acá. eso es. Y es que nos hemos topado en el curso, precisamente cuando comencé diciéndoles que estaba en una institución del Politécnico donde se capacitaba a los profesores, se les daba cursos. Ya son profesores de servicio, pero se les da cursos, se les llama ahí de capacitación. Eso sucedía. En los cursos de capacitación se les dan secuencias y cuando llegan al aula, porque llegamos a observarlos, pues es un aula de 50 estudiantes. Y las secuencias, por ejemplo, son aplicar a grupos de tres estudiantes, equipos de 3 estudiantes, y resulta que las bancas están fijadas al suelo, están atornilladas. Entonces, ¿cómo le hacen? Y si es cierto eso que usted comenta, ¿cómo le haces? Si aquí ya tienes esta secuencia didáctica, a ver, aplícala. En potencia tendría que ser, claro. O puede ser porque no le interese también. También. Una es limitaciones físicas y otra es que a veces no hay interés. Porque Cierto. es que eso me parece que es importante en las comunidades de que yo esté interesado en la cosa. O sea, no solo que me hablen de eso, que hablen con otros de eso, sino haya un compromiso real de mi parte de discutir, de reconocer lo que los otros me dicen y lo que yo puedo hacer en relación con ese objeto. Claro, claro. Ahí en esa parte está interesante lo que usted comenta, porque en esa parte tiene que ver mucho el concepto de identidad que lo maneja también Wenger en una segunda parte de su libro, que es muy interesante sobre la identidad, y ahí habla de quiénes somos dentro de la práctica. Sí, efectivamente, porque puede ser también un profesor que esté interesado, pero que la propia comunidad lo empieza a relegar, y entonces ya no hay identidad. Y ya tampoco aprende. Sí. No, justamente iba a señalar eso porque, digamos, es una categoría también de la teoría, que ya tú mencionaste la identidad, y eso creo que responde un poco en parte a la inquietud que planteaba Pedro, porque es, digamos, uno, creo que la teoría quedaría, desde mi interpretación, quedaría un poco coja. Eso lo explicaba alguna vez una profesora aquí en Colombia que hizo un trabajo utilizando comunidades de práctica, Leonor Caparra. Y entonces, digamos, esos objetos limitáneos, como se teorizan ahí en esa aproximación, uno los vería de alguna manera limitados, objetos ilimitados, porque el ejemplo que precisamente tú pones de la secuencia, ¿sí? Pero Wenger se cuida en salud, como decimos coloquialmente, y pone otra categoría, que es la categoría de identidad. O sea, eso hay que trabajarlo. O sea, no es simplemente una importación en puro. No, eso hay que seguirlo trabajando porque, como tú mismo señalabas, el profesor perfectamente se puede alejar de la misma comunidad, ¿cierto? Y estar, ¿cómo diría yo?, debilitando su identidad, por ejemplo. Ella, por ejemplo, presenta el caso de clases de geometría. Estaba trabajando unas cosas de geometría y muestra precisamente con datos, ejemplos, ese problema de la identidad como una categoría que Wenger necesariamente pone para justamente, a ver cómo lo digo, compensar esa, digamos, esa inquietud que le saltaba a Pedro, digamos. Sí. El interés. Si no me interesa, o sea, sí puede haber un repertorio mutuo, pero no haber empresa conjunta, por ejemplo. Así es. Puede perfectamente ser. Así. Sí. Gracias. Usted mencionaba algo en relación con las decisiones de los profesores. Las decisiones que el profesor toma afectan la enseñanza y el aprendizaje. Entonces yo, tratando de ver un poco
la proyección que pueda tener el tema que usted plantea en relación con la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje. Entonces veía, por ejemplo, que Schonfeld, en su libro Cómo pensamos, él se dedica a eso, como a caracterizar esas actuaciones del profesor y esas decisiones y sus efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes. Pero entonces me surge la duda luego cuando usted hace referencia a la caracterización de una comunidad de práctica y establece claramente que en sí el aula, bajo esos parámetros, no podría considerarse una comunidad de práctica, entre otras cosas porque, digámoslo de una manera un poco brusca, no estaría dadas las relaciones entre iguales. Entonces yo me pregunto es si en el seno de esa teoría de alguna manera se aborda específicamente el escenario del aula y las relaciones que se dan allí, de manera que la teoría en sí permita que haya una especie de reacción a esa diferencia. Es decir, de qué manera, por ejemplo, la comunidad de práctica se caracterizaba por un interés común. Entonces uno va a ver y se pregunta si cuando uno llega al salón de clase efectivamente sí está ese interés común. Entonces no sé, es más una pregunta, en el seno de esa teoría se abordan las relaciones en el aula y ese tipo de dualidades que le estoy planteando. No de manera específica. Por ejemplo, como lo plantea Schonfeld con las decisiones, no la aborda así, por lo menos. Porque lo que sí aborda son las relaciones que existen en una comunidad de prácticas, eso sí. Pero en casos específicos como en el aula y las interacciones que suceden entre profesor y estudiante, sería cuestión de aplicarlo. Por lo menos lo que recuerdo de su teoría, no, de manera específica. Sí tiene un apartado sobre educación en el libro, y bueno, incluso en otros artículos que Wenger ha escrito sobre educación, sí plantea la necesidad de que en la educación incluso se debe privilegiar la identidad, precisamente, la identidad. No especifica las interacciones, pero no es tan claro como Schonfeld. Lo que sí me llama la atención en la teoría de Wenger es este asunto de la identidad. En el salón de clase comenta él que el profesor tendría más bien que dedicarse a que la identidad se fortalezca, la identidad de las comunidades de los estudiantes, donde ellos trabajan, más que el conocimiento. Él sí está de acuerdo en que el conocimiento podría dejarse a un lado, no dejarlo completamente, no olvidarse de él, por supuesto, pero sí que el profesor tiene que fortalecer la comunidad en la que sus estudiantes pertenecen. Pero bueno. Bueno, sí. Sí, claro. Al comienzo tú planteas una pregunta muy interesante y es la pregunta por cómo transitan los estudiantes de un conocimiento a otro, que tú decías de uno menor a uno mayor, entre comillas, y también decías que para responder un poco esa pregunta o dar algunas ideas acerca de ese posible tránsito, que es la pregunta, hay que estudiar al profesor. Y por eso entonces planteas como esta teoría que da unos acercamientos. Me gustaría que habláramos un poquito de cuál entonces es un esbozo de respuesta a ese posible tránsito. Sí. Desde pues estas ideas interesantes de la comunidad de práctica. Sí, bueno, no sé, justamente terminé con una de las preguntas, con esta premisa. Creo que va en relación precisamente con la pregunta. ¿Cuál sería la didáctica? De lo que sí estoy seguro es de que esto no, eso sí me queda claro.
De lo otro, yo solo lo planteé, no sé específicamente, sinceramente, cómo sería la estrategia, pero lo que sí puedo esbozar es que estas preguntas o estos problemas pueden plantearse en las aulas, dado que un profesor es un consumidor, una persona que saliendo de la clase es un citadino más, como cualquier otro saliendo de la escuela o de la clase o de la institución educativa, y tiene que consumir e interpretar este tipo de cosas. Entonces, para un estudiante, por ejemplo, que no está acostumbrado ni siquiera a ver, ya dejemos del producto que se anuncia, en este caso pues son bebidas alcohólicas, pero vamos a suponer que son galletas o lo que es celulares, etcétera, ¿cómo lo va a interpretar? Ese tipo de didácticas es posible que lo haga. Ya las cosas técnicas de cómo lo lleva al aula, a lo mejor ya la teoría no da para eso, es posible que no dé. A lo mejor hay otras teorías como teoría de situaciones didácticas, no sé, u otras que sean más específicas para abordar problemas como estos, pero lo que sí pudiera creer, bueno, puedo esbozar es que estos problemas creo que no se abordan en el aula y sin embargo existen una vez que uno pone el pie fuera de la institución. Okay, no, gracias. Bueno, muchas gracias.